De pronto para usted el título se le va a hacer conocido. Conocido no por que lo haya escuchado en la iglesia ni por la Biblia. Pero voy a titular el mensaje 100 años de soledad y unos pocos de felicidad. Alguien que le diga a alguien que está cerca, 100 años de soledad y unos pocos de felicidad. Bueno, quiero empezar hablando un poco de la magistral obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Fue tan influyente en el mundo entero que él ganó un premio Nobel con esa novela, una novela que está basada en un pueblo imaginario, no existe. Ese pueblo imaginario es Macondo, es un pueblo de la costa, con la idiosincrasia de nosotros, la forma de vivir de nosotros y de actuar de nosotros. Y eso hizo que Macondo, entre comillas, es un pueblo que no existe, y no existe porque podría ser cualquiera. Podría ser Barranquilla, podría ser el mismo Aracataca donde él nació, podría ser el donde tú naciste, o podría ser tu misma casa. Ese pueblo se hizo famoso en el mundo, diferentes idiomas, a la gente le parecía maravilloso. ¿Por qué? Porque él a través de esa obra plasmó un pueblo imaginario, tan imaginario. ¿Y por qué se llama imaginario? Porque no existe. Pero era tan real porque existe en la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué hizo Gabriel García Márquez? Plasmar en personajes ficticios, empezando por un general, el general Buendía, y 7 generaciones durante 100 años. Está plasmado 100 años, ¿sí? En tiempo real son 100 años, 7 generaciones, en donde comienza con la fundación de un pueblo que trata de salir adelante a través de la bonanza bananera, y posteriormente termina la gente yéndose del pueblo a las ciudades, y termina el pueblo solo. Por eso se llama 100 años de soledad, porque aunque no había nada y después hubo algo, cuando hubo algo no había nada, como la vida tuya, la vida de nosotros, que nos sentimos solos. Después estamos rodeados de gente y después no hay nadie. Mira lo que pasa con las familias. Tú crías a los hijos. Es un tiempo muy bonito porque ves a tus hijos crecer, pero en la adolescencia los pierdes. Aunque sigues viviendo en casa, ya literalmente no están. Pueden estar ahí, pero no están. Ya no quieren salir contigo. Y empieza una etapa donde hijos ya no hay, aunque tienes que seguir criando los hijos. Después crecen un poco más, si no es algunos en la adolescencia que se van, otros un poquito después, y se van. Y terminas solo. Lo tuviste 9 meses aquí, lo disfrutaste unos años, pero después estás solo. Esa es la vida. La vida empieza, la vida tiene cosas que lo ponen en cierto sentido a uno alegre, pero después llega el momento que vuelve todo a la soledad. Diga conmigo, a la soledad. Vivimos en un municipio, o la iglesia está en un municipio, porque no todos viven en soledad. Algunos viven en Barranquilla, otros viven en Galapa, otros viven en Malambo, de los que vienen a la iglesia. Vivimos en un municipio cuyo nombre es Soledad, cuyo nombre indica lo que realmente es la ciudad. No hay que explicar qué es soledad. Sí que es un lugar donde viven 20 en la casa, pero todos se sienten solos. Todos se sienten vacíos. Macondo puede ser tu barrio, puede ser tu familia, puede ser el lugar donde vives, puede ser el lugar donde trabajas. Ese era el pueblo imaginario, representando a cada uno de nosotros. Y escribí lo siguiente, y lo quiero leer para no decir algo diferente a lo que plasmé. Macondo es un pueblo
donde lo inimaginable sucede. Diga conmigo, lo inimaginable. Las cosas más extrañas pasan, pero nadie se extraña, porque lo extraño es normal que suceda en esa familia, en ese pueblo. Así como en tu vida lo inimaginable sucede, las cosas más extrañas pasan, pero tú no te extrañas, como si lo extraño, lo impensado, fuese tan normal. Y quiero hablarte de lo inimaginable en tu vida y en la mía. Cosas que uno no espera, cosas que uno no cree que van a pasar, pero cuando pasan son tan normales. Y esa sería la pregunta: ¿por qué termina siendo normal lo que no debe ser normal? ¿Por qué termina siendo tan normal que las parejas peleen? Que las parejas se odien, que las parejas terminen llevando a sus hijos con un sentimiento agridulce. Pero lo inimaginable sucede en la familia y termina siendo normal. Por eso quise traer esto de Macondo, porque es precisamente lo que pasa en tu vida, en la vida de la iglesia y en la vida mía. Cosas que tú no te imaginas terminan sucediendo y terminan siendo normales. No es que es normal en mi vida estar solo. No es que es normal en mi vida vivir sin dinero. No es que es normal en mi vida que nadie me quiera. Pero tú no te lo imaginabas. Porque todos tuvimos sueños en algún momento. Todos, aunque naciste en escasez, querías vivir en abundancia y soñaste con vivir en abundancia. Todo el que tuvo un hogar con padres separados quiso que no vivir y pasar por lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? No lo imaginabas, pero terminaste en la misma situación. Terminaste pasando por lo mismo. 100 años de soledad y unos pocos de felicidad. Y yo vengo a predicarte hoy porque tú y yo, que hemos vivido 100 años de soledad, ahora el Señor quiere que vivas unos pocos de felicidad. Porque ya mucha parte de nuestra vida la vivimos en el fracaso, en la soledad. Pero Él quiere darnos esa felicidad. Y es por eso que así he titulado el mensaje. Yo quiero irme a la palabra y contarte algunas historias. Vamos a poner el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva era la primera pareja. Adán y Eva estaban en el huerto, Dios los colocó en el huerto. La Biblia dice que Dios creó a Eva de los sentimientos de Adán. Pastor, ¿y dónde dice eso? La Biblia dice que Dios hizo caer a Adán en sueño profundo y de su costado, diga conmigo, de su costado, de la costilla, alguien diga de la costilla, sacó, ¿sí?, a Eva. Es decir, que Adán parió a Eva del costado. No, es que aquí es simbólicamente, cuando uno dice los sentimientos, uno no dice que están acá, aquí realmente están. Pero cuando uno habla de sentimientos, ¿dónde cree que dónde uno los asocia? Acá. ¿Sabe? El corazón no siente, no se entristece, pero nosotros siempre hablamos, y todas las generaciones del mundo han hablado, que el corazón es que se siente. Entonces, de la misma manera, Dios dice, Eva salió del costado. Para decir, Eva salió de los sentimientos de las extrañas. Por eso cuando Adán ve a Eva, dice, wow, ese es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué estaba diciendo? Esto es lo que a mí me gusta. Ella era lo que yo pensaba. Pero pasaron el tiempo y las cosas cambiaron. Ahora Eva iba a llevar a Adán por el despeñadero. Cuando Dios saca de los sentimientos a Eva, de los sentimientos de Adán a Eva, no lo hizo con el propósito de que Eva lo llevara por el despeñadero, no. Lo hizo con el propósito de que Adán no estuviera solo. Así dice literalmente la Biblia. Ahora no estarás más solo. Pero resulta que esa relación empezó a pasar lo inimaginable. Alguien diga inimaginable. Eva llevó por el despeñadero a Adán y Adán se dejó llevar por el despeñadero.
fueron expulsados del huerto, tuvieron hijos, y dentro de los hijos que tuvieron un asesino, a Caín. No es fácil para una madre y un padre lidiar con un asesino. No es fácil decir, es que uno de mis hijos es drogadicto. Si una persona ya es un drogadicto, lo que es drogadicto, no es que esté iniciando, que está en el proceso. Cuando es drogadicto, se vuelve el problema más grande para una familia, porque a la misma familia la roban. Todo lo que dice es mentira. Se vuelven manipuladores. Un padre y una madre no saben ni qué hacer, creerle o no creerle. Entonces mira cómo algo inimaginable pasó. Entonces vino la tristeza. Dice la Biblia que ahora Adán se ganaba el dinero con el sudor de la frente. Dice la Biblia que ahora Eva, cada vez que paría, le daban dolores de parto. Decía la Biblia que Eva ahora era deseo para el marido. Y muchas mujeres se sienten así, que lo único interés del marido hacia la mujer es la parte sexual. Y eso lo dice la Biblia, que era lo que a Adán le pasaba con la señora Eva. Inimaginable. ¿Por qué? Porque cuando él la vio dijo, wow. ¿Aló? En mi versión dijo wow. En la versión bíblica dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne, te voy a llamar varona. Porque si yo soy varón, ella es varona. ¿Aló? Inimaginable que tus hijos fueran por el mal camino. Oye, inimaginable que niños que caminaron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio, ahora no quieren saber nada de Dios. Inimaginable que tú fueras a vivir una situación. Vamos a poner otros ejemplos en la Biblia. ¿Quién se iba a imaginar que Jacob, que estaba enamorado de Raquel, iba a terminar casado con otra persona? Y también con Raquel. ¿Quién iba a imaginarse eso? Si a él le gustaba era la bonita. La Biblia dice que la otra era, para no insultarla, dice de ojos, de mirada extraviada. La descripción de la Biblia de la una y de la otra es, esta era hermosa y la otra tenía la mirada extraviada. Ya tú puedes ahí irte, y Jacob termina casado con la de mirada extraviada. Y la de mirada extraviada le daba hijos, llevaba 6. Mientras que la que él amaba no tenía hijos. Inimaginable que 2 mujeres tenían que compartir el mismo marido. Inimaginable saber que viene de la calle y se ha acostado con otra. No creo que aquí alguien, cuando se va a vivir con alguien, se casa, se imagina que eso le va a pasar. Dice, no, a mí eso no me va a pasar. Pero después lo inimaginable se vuelve tan normal. Se vuelve tan normal. ¿Ya tú te acostumbras? Vemos en la Biblia casos como el de David, que era el menor de 8 hermanos. Pero ni los hermanos lo querían, ni su papá lo tenía en cuenta. Y la señora que vivía en la casa no era su mamá, sino la mamá de los otros 7. Eso dice la Biblia. Entonces este muchacho que era soñador, la Biblia dice que era un muchacho que buscaba a Dios, sabía tocar el arpa, era ungido. No se imaginó que tenía que vivir una vida difícil en su casa, que su mamá se lo iba a entregar a papá para que lo criara papá, pero papá estaba casado con otra. La otra era la mamá de 7 hijos. Inimaginable pensar que el rey famoso de Israel, el que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tuvo que vivir una infancia llena de rechazos. Dice la Biblia que un día David fue enviado, era menor de edad, era adolescente, enviado al campo de batalla por su padre, no para ir a pelear, sino para llevar un mandado.
Y le dijo, mira, llévale esto a tus hermanos, quiero que me traigas noticias cómo están, ellos están en la guerra. Dice que los 3 hermanos mayores de David eran de la guerra, estaban en la guerra. Y el papá se sentía orgulloso de ellos porque estaban en la guerra. Entonces le dice, mira, quiero que traigas noticias de tus hermanos. Infórmame cómo están ellos. ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo vamos? Si vamos ganando, vamos perdiendo. Y cuando ya David llega allá, dice que los hermanos se acercan y le dicen, muchacho malintencionado, ¿dónde dejaste las ovejas que cuidas? Devuélvete para la casa de tu papá. ¿Qué se iba a imaginar David que por querer hacerle un mandado a papá, por querer obedecerle a papá, allá lo iban a tratar como trapo sucio? ¿A cuántos los han tratado como trapo sucio? Gloria a Dios que aquí la mayoría de iglesias no. Repito, de pronto no me entendió la pregunta. ¿A cuántos los han tratado como trapo sucio? Todos nosotros, no importa lo pequeño que sea, hemos sido... Mira, cuando somos pequeños, los primeros que nos tratan como trapo sucio son los papás. Y no decimos que estamos educando, pero resulta que cuando estamos bravos, los tratamos como... ¿Cuántos fueron tratados así? Todos fuimos tratados así. ¿Por qué? Porque cuando papá y mamá están enojados y están peleando, ellos no importa, están peleando y quítate. Y el niño. Después somos tratados como trapo sucio por la pareja, ¿cierto? Por el mismo o la misma que nos dice te amo. Por cada te amo son 7 puñaladas que le damos de diferentes formas, ¿cierto? La ofendemos si está muy delgada, si está muy gorda, si está muy alta, si está muy bajita, si tiene o no tiene esto, si hace o no hace esto, ¿cierto? Un solo te amo, pero 7 puñaladas de diferentes formas. No sirves para nada, no haces nada. Mira esa cara. Alguien que diga 100 años de soledad, pero voy a empezar a vivir algunos años de felicidad. 100 años de soledad y unos pocos de felicidad. Y resulta que seguimos en la Biblia paseando y encontramos a José. Dice que José era el 11º de 12 hermanos. Y sus hermanos mayores lo odiaban. Él siendo adolescente, dice que sus hermanos decidieron matarlo. ¿Quién se iba a imaginar esa familia? Su padre era Jacob. ¿Qué se iba a imaginar Jacob que sus hijos iban a matar a su hermano preferido o a su hijo preferido? Dice la Biblia que era su hijo preferido porque fue engendrado en la vejez. Es decir, era el hijo mezclado con nieto. ¿Sí me entiende, verdad? O sea que los nietos se alcahuetean, los nietos se miran de otra manera, ¿sí? Entonces, como dice que los mayores, ya los mayores tenían hasta nietos. Cuando el viejo, perdone la repetidera de palabras, en su vejez, pero es para que quede claro, tiene al muchacho. Y no solamente tiene el muchacho, sino la tiene con la que más quiere él, porque tiene 4. Y la tiene con la que más quiere, con la primera, con la que se enamoró, pero no podía tener hijos. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el muchacho consentido, que dice la Biblia que su padre Jacob le mandaba hacer túnicas de colores? En la antigüedad la túnica era de un color, pero aquí ya empezaron como la moda, ¿no? Entonces él tenía túnica de colores, roja la capucha, verde aquí y negro acá. A la Biblia dice túnica de colores. Entonces había una preferencia de papá hacia el niño, sí. Muchas veces lo hay cuando es el menor. Por el hecho de que es el menor y ya tú sabes que no vas a tener más y para ti sigue siendo tu bebé. El bebé tiene 50 años y tú dices mi bebé. Tú tienes 80, el bebé 60 y es mi bebé. Tiene 60 añitos, pero mi bebé. ¿Cierto? Pero tal vez porque fue el menor.
¿Eh? Entonces eso creó una situación donde lo odian y terminaron no matándolo. Casi lo matan y alguno de ellos dijo, vamos a hacer algo, ¿para qué vamos a matarlo? Vamos a venderlo como esclavo y lo mandamos lejos, así no lo volvemos a ver y nos quitamos ese muchacho de encima. Dice que les pareció bien la idea de uno de los hermanos, entonces lo metieron en una cisterna, lo desnudaron, lo metieron ahí hasta el día que pasó una caravana de mercaderes. Y pasó la caravana de mercaderes, dijeron, ven, aquí tenemos mercancía, tenemos a un esclavo. El esclavo era su hermano. Lo vendieron por unas monedas de oro y fue llevado a otro continente, a otro país y terminó siendo vendido en Egipto. Algo inimaginable, yo no sé qué tú no te imaginabas, pero hoy te ha pasado. ¿Qué cosas te han pasado? Si hablamos de abuso sexual, nadie se imagina que cuando... ¿Y cuántos no han sido abusados sexualmente? ¿Cuántos no han sido maltratados? ¿A cuántos no les toca compartir la mujer? ¿A cuántos no les toca compartir el caballero? ¿A cuántos no les toca vivir situaciones que jamás pensaron que iban a vivir? ¿Cuántos no tienen ya matrimonios fracasados? Tú no dijiste cuando te iba a enamorar la primera vez a decir, no, es que yo voy a tener 5 fracasos. Porque uno planea lo bueno, no lo malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué hacer para dejar de sentirme solo? La soledad trae muchos sinónimos. La soledad lo lleva a uno a frustrarse. Entonces usted está frustrado, algunos están tristes, cabizbajos, algunos están melancólicos, algunos están que lloran, algunos están que se quitan la vida, algunos dicen no tiene sentido vivir. Y es ahí donde me pongo a pensar entonces, si te puse el ejemplo de Adán, si te puse el ejemplo de Jacob, si te puse el ejemplo de David, si te puse el ejemplo de José, ¿qué hicieron ellos para cambiar esos 100 años de soledad por unos pocos de felicidad? ¿Qué hicieron ellos? Ese José que fue vendido como esclavo, dice que un niño mimado de papá y mamá, a los 17 años termina trabajando como esclavo sin paga, dice que limpiando letrinas, diga conmigo, letrinas. Sí, es verdad, usted mira el inodoro y es desagradable, y más si es un baño público, ¿cierto? Pero usted puede comparar un baño público con una letrina de la antigüedad. ¿Aló? Un hueco donde cae y ahí se almacena. ¿Aló? Y el niño o ya el muchacho dice que lo hizo bien. Lo hacía tan bien que lo pasaron a otro cargo mejor. Un niño que andaba perfumado, ahora el perfume que olía era otro. Entonces vemos cómo lo más fácil para José era odiar. Yo creo que lo más fácil para José era guardar un resentimiento que dijera, algún día me vengo de mis hermanos. Yo creo que lo mejor para José, diría uno en su ignorancia, era mantener el deseo de vengarse. ¿Cierto? Pero, ¿qué hizo José? ¿Por qué José pudo cambiar su soledad? Porque estaba solo, ya no tenía la familia. Ahora era el sirviente en una finca, en una hacienda. Seguía siendo joven. Seguía una persona a los 17 años y sin más si es hombre. Tiene 50% cosas de niño y 50% cosas de adulto. De pronto hasta menos de adulto y más de niño. Quiere mostrarlo adulto, pero tiene más de niño. De pronto la mujer menos a esa edad. Pero un hombre a esa edad todavía tiene muchas cosas de niño.
¿cierto? Pero estaba ahí solo, ahí triste, ahí angustiado, desesperado. Pero ¿cómo fue capaz de poder vivir con la soledad, con el desespero, con la angustia? Algo tenía que marcar la diferencia. ¿Cómo es posible que David, ya cambiando de personaje, y ahorita vuelvo otra vez a José, cómo es posible que David, siendo rechazado por su familia con la que vivía, sin recibir afecto de la familia, ¿por qué dice la Biblia que él vivía gozoso cantando, gozoso con sus ovejas, trabajando, y las ovejas eran de su papá? Algo tenía que haber en esos dos personajes. Y es lo que yo quiero hoy traer a colación en tu vida y en la mía. A veces, en nuestra soledad, lo único que falta es la presencia de Dios. Y sí, venimos a la iglesia, sí servimos en la iglesia, sí somos pastores, sí usted viene y recibe. Pero es más el tiempo que usted se siente frustrado o amargado o solo o estresado que el que usted se siente feliz. Es decir, que es más el tiempo que pasamos en nuestro problema, angustiados, emproblemados, que en la relación con Dios. ¿Qué tendría que hacer José y qué hacía David? Los dos a esa corta edad buscaban del Señor. Cuando leemos la historia de José, teológicamente se llama que José era tipología de Jesús. La persona más parecida a lo que iba a ser Jesús en el Antiguo Testamento fue José. Y de pronto alguien dirá, pero ¿cómo así? José es la persona más parecida a Jesús y la Biblia dice que José se pintaba la cara. Sí, porque vivía en Egipto y en Egipto los importantes se maquillaban. ¿Cómo pudo ser José tipología de Jesús si José sí se casó y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín? ¿Cómo puede ser José tipo de Jesús si José nunca tuvo discípulos, no predicó la palabra en un púlpito? Él simplemente trabajaba secularmente. Porque cuando se habla de tipología de Jesús, estamos hablando de los principios que Jesús aplicaba. Sin importar si Jesús fue soltero y José no. Si Jesús vivió 3 años para predicar el evangelio, José no. Vivían los principios. El más grande mandamiento de Dios fue amar al prójimo como a sí mismo. Y el prójimo es la persona que está cerca. Ojo lo que te estoy diciendo. El prójimo es la persona que está cerca. Y generalmente el que está más cerca es el que más rabia nos da. ¿Aló? Repito, generalmente el que está más cerca es el que más rabia nos da. Porque al principio todo es color de rosa. Los niños ven a los papás, papi, mami. Oye, para todo niño, papá y mamá son los superhéroes. Cuando el niño crece, ya papá no es ni el superhéroe, que es superhéroe ni que nada. Se dan cuenta que no tiene ni superpoderes. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era la diferencia de estos dos muchachos? Que en medio de situaciones de soledad y de angustia vivían felices. Solo tiene una explicación: Dios. Imagínate, José pasó por la cárcel. José pasó a la esclavitud. Pero en lugar de guardar rencor, guardaba amor. Pensaba en su sueño de ayudar a su familia. Porque él había tenido un sueño cuando pequeño, de que él iba a ayudar a la familia. Y ese sueño nunca se le olvidó. A pesar de que su familia lo odió, la familia lo rechazó. Cuando pasaron los años y José ya no era el esclavo, ahora tampoco era el preso. Ahora era el segundo hombre más importante en todo Egipto.
En ese momento, la familia llega buscando ayuda porque había escasez en todas partes y él lo primero que hace es darle ayuda. ¿Qué marcaba la diferencia? Dios. ¿Por qué? Porque buscamos lo que necesitamos en las otras personas y nunca lo vamos a encontrar. Escúchame. Mira lo que te estoy diciendo, en la otra persona, en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tu abuela, en tus hermanos, en tu pareja, no vas a encontrar nunca lo que tú estás buscando. Porque estás buscando amor y en medio del amor hay espinas. Y a veces las espinas duelen más que el afecto que recibes. Decía un gran cantante famoso que si quieres flores tienes que aguantarte las espinas. Pero lo dice poéticamente más bonito, yo lo dije horrible. Si estás buscando en tu padre, si estás buscando en tu madre, si estás buscando en tu hermano, si estás buscando en tu pareja, si estás buscando en tus hijos, nunca vas a encontrar. Vas a encontrar rechazo. ¿Y sabes que prima más un gesto de rechazo que un gesto de amor? El gesto de amor te alegra en el momento. El gesto de rechazo permanece en tu corazón. ¿Cierto? Entonces la diferencia entre esta gente era que buscaba al Señor para que el Señor le diera el amor. No se sentían solos porque Dios estaba con ellos. ¿En dónde? En la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel. En el caso de David, Dios estaba con él ahí, porque lo tenían en el último rincón de la casa. Pero él se sentía en la presencia de Dios con sus ovejas. Mientras cuidaba ovejas, hablaba con el Señor. Por eso, si tú buscas casarte para salir del problema de tu casa, te digo una cosa, después de unos días te vas a encontrar con que el problema en tu nueva casa es el doble de lo que tenías en tu casa. Entonces no busques en otra persona porque te vas a sentir solo. No busques en otra persona lo que puedes buscar en Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre estamos diciendo es que yo te doy a medida que tú me das? No estoy hablando de dinero. A medida que tú vayas cambiando, yo cambio. Lo has dicho, ¿verdad? A medida que tú me ames, yo te amo. ¿Cómo podía David dar amor si siempre fue rechazado con el amor de Dios? Porque él no se llenaba, nunca pudo llenarse del amor de sus padres. No pudo llenarse del amor de sus hermanos. Y no pudo llenarse del amor de su mujer. Porque su mujer, por orden de papá, fue entregada a otro hombre. Pero ¿qué hacía a David diferente? ¿Por qué no vivía una soledad? Aunque fue mandado a una cueva. Dice que se escondió por varios años en una cueva. ¿Qué hacía que en esa cueva no se sintiera solo, fracasado, angustiado? Solo Dios. ¿Qué hacía que José no se sintiera en esa cisterna solo, desesperado, con ganas de venganza? Después en esa caravana como una mercancía, después de en la plaza pública como fue vendido como esclavo, como mercancía en subasta, después en la casa de un desconocido trabajando gratis como esclavo, fregando letrinas, después en la cárcel por un pecado que no cometió. 100 años de soledad y unos pocos de felicidad. Tú decides hoy, si decides salir de tu estado de soledad. Y soledad no solamente es el sentimiento, sino todo lo que encierra frustración, tristeza, melancolía, desesperanza. Si decides salir de tu estado de soledad y entrar en felicidad, y solo Dios puede hacerlo. Pastor, yo soy cristiano, yo busco a Dios. Yo también soy cristiano y busco a Dios.
pero no lo buscamos lo suficiente. Jugamos más tiempo buscando el amor en las personas, amor en lo material. Como no tenemos lo material, nos sentimos frustrados. Amor en la persona, como no tenemos la persona, nos sentimos frustrados. Hoy quiero hacernos la invitación, y mira lo que estoy diciendo, hacernos la invitación a hacer lo que hizo José y lo que hizo David. Buscar al Señor. Aunque el mundo alrededor de ellos se despedazaba, aunque el mundo alrededor de ellos era todo rechazo, señalamiento, ellos buscaban al Señor. Y el gozo que tenían no venía de lo que podían recibir externamente, sino lo que recibían de Dios. Aquellos que quieren